Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Invertir en el reino. Un libro que puedes recibir completamente gratis en tu domicilio simplemente enviando tu dirección y código postal al WhatsApp del móvil +34 689 2407 51. Podrás conocer en primera persona el testimonio de un hombre de éxito que generosamente abre su corazón a lo largo de las páginas de este libro. Hola amigos, os saludamos muy cordialmente desde Radio Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977 20 15 00. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al email entreamigos@gmail.com. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689 240 751 de Luis García, 660 2086 64 de Sebastián Gualtieri, 671 846 231 de Carmen Cañizares, 635 137 234 de Celia Álvarez y 667 261 799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy buenos días, amigos, ya estamos aquí disfrutando en la radio de Sant Pere i Sant Pau, compartiendo contigo la preciosa palabra de Dios, porque la verdad es una palabra de vida y esperanza. Y entonces, precisamente ya sabes que aquí no te hablamos de ningún tipo de religión, porque la religión lo único que hace es condenarnos y amargarnos la vida, porque no podemos cumplir con lo que las normas y todo ese tipo de cosas pues nos proporciona la religión. Aunque queramos, no podemos. Pero la verdad es que la salvación está en Jesucristo. Vamos a saludar a Sebastián, que seguramente está por ahí ya. Sebastián. Hola, Luis. Quieto, no grites tanto. Quieto, espera. Tranquilo, potro, tranquilo. Bueno, hablo flojito, porque se te oye mejor y vale la pena escucharte muy bien para todas las cosas que nos dices y compartes por la radio. Para tanta gente que nos está escuchando y que además luego comparte este programa y estas secciones diferentes del programa a través de WhatsApp con gente del mundo entero. Sí. Bien, nada, saludaros a todos los radio oyentes desde aquí, desde Barcelona, frente al campo del Barcelona, y a toda la amada radio audiencia diseminada y desparramada por el mundo. Dios les bendiga. Muy buenos días. Bueno, ya veo que has empezado muy bien, y ¿cómo llevas este día mañana es el Día de Reyes y hoy la cabalgata? ¿Cómo llevas todo este tinglado de regalos, Pues Luis, decirte una cosa, mira, desde la más parte sincera de mi corazón, hace años que hemos dejado de practicar todo este tipo de actividades, así que si tú me preguntas esto, mi respuesta es: ¿cómo lo llevas? ¡Estupendo! Tengo unos ahorros increíbles. Bueno, claro, porque muy bien, pues precisamente lo que estás compartiendo habla de una realidad. Es que cómo nos lían para que compremos regalos. Mira, yo tengo 2 nietos, ¿no? Y entonces los nietos no hacen ni caso a los regalos, porque tienen una abundancia tal ya de cosas que no les interesa realmente, porque a un niño lo que le interesa es moverse, experimentar con cosas, tocar cosas y hoy día se les condena, entre comillas, a trabajar con una tablet o con un móvil, ¿ves? Ahí está. Y pierden todo lo que proporciona el jugar con las manos, fabricar cosas. Bueno, yo me lo he pasado muy bien sin móvil ni tablet, nada de eso, haciendo inventos con palos que me encontraba por el suelo. Por supuesto, entonces quiero decir, por eso es interesante que compartas esa experiencia. ¿Y cómo ocurrió eso en tu vida para que salieras de esa línea de consumo y esa presión tan impresionante que hay? Dios hace un tiempo, después de haber sanado nuestra relación con Él, ¿sí? Porque el problema radica en nuestra relación insana con Dios, ¿sí? Porque luego se va diseminando todo eso. Y hay un dicho que dice: bueno, una mancha más no le afecta al tigre, ¿no? Ya tiene mucha verga, una más, ¿no? Sebastián, te lo vuelvo a decir otra vez, por favor, perdóname que te diga. Sí, perdón, porque si no me saturas los equipos.
Sí, no, y tienes razón. Okay. Con la potencia de tu voz. Lo sé, perdóname. Entonces, en un momento Dios nos habla referente a la Navidad, toda la oscuridad, sí, engaño que hay, todo ese culto satánico que Satanás aprovecha para que la gente, sin darse cuenta, y delante de los ojos de Dios, da igual si te das cuenta o no te das cuenta, tú estás rindiendo un culto a Satanás pensado y planificado de todos los ángulos. Entonces Dios nos habló, nos enseñó que todo eso era un culto satánico y había una excusa en mi boca que decía, bueno, Dios, pero yo no lo hago con ese fin. Y venía a nuestro corazón diciendo, me da igual con qué fin lo hagas, eso a mí me desagrada. Y entonces todo lo que va asociado a este tipo de cultura y culto está referente y pensado desde las mismas entrañas del infierno, al punto de que tú, fíjate, Luis, le regalábamos cosas creyendo nosotros que ellos se iban a poner contentos, pero bien lo has plasmado tú. Simplemente era una excusa nuestra de satisfacernos, nosotros mismos los mayores, esa culpa de no darle tiempo, de no enseñarle la Biblia, de no llevarlo a la iglesia, pero sí le dábamos juguetes, como queriendo tapar todo ese agujero oscuro que habíamos creado, ¿no? Y era algo psicológico nuestro de los mayores. Los chicos cogían el juguete, mis hijos cogían, Natu y Loren, cogían los juguetes, se entretenían 5 minutos y luego estaban rotos, ¿sí? Y nuestro bolsillo también estaba roto. Así que, sí, fíjate qué hago ahora, Luis, si me permite también quiero compartir esto. ¿Qué hago ahora? Sí. Pues entonces mis hijos, anoche yo estaba sentado con Efraína, la más chiquitita, que tiene 1 año y 10 meses, ¿vale? Estaba sentado en la sala, eran 10:30 de la noche. Bueno, permíteme que te diga una cosa, una niña preciosa, ¿eh? Sí, hermosa, es hermosa. Y además muy lista, muy inteligente, que se le nota. Sí, entonces yo estaba sentado. Habla flojito, Sebastián, vale. Por favor. Que no puedo bajarte más el micrófono y si te das cuenta... sí, me voy. Vamos a mejorar la calidad. Sí. Entonces estaba sentado en mi silla y ella venía con su dedito apuntándome y enterrándomelo en las costillas y me hacía con la manito abriéndola y cerrándola, y me llamaba. Total que quería que vaya a jugar en el centro de la sala con trozos de madera que tengo cortadas para Sara y Isaías, que ellos hagan cosas con las manos. Y entonces ella hacía castillitos y los pateaba y decía, se reía ayer, ¿no? Así que hacemos eso, Luis, no gastamos dinero, lo aprovechamos para bendecir a hermanos, ¿sí? Hay hermanos que pasan necesidades, entonces tenemos un dinero que posiblemente hubiésemos gastado en este tipo de cosas y bendecimos y nuestras vidas son bendecidas. Así que hemos revertido esta situación, Luis. Bueno, pues cuánto me alegro de escucharte hablar así, tan seguro, porque realmente cuesta un poquito aguantarse, permanecer en las convicciones con la presión tan terrible que hay por todos lados, medios de comunicación, publicidad, bueno, y además ahora cada vez más fuerte para conseguir que todo el mundo compre cosas. Claro. La gente realmente pierda el propósito de todo lo que es la fiesta de los magos de Oriente que vinieron a ver a Jesús, que no tiene nada que ver con todo lo que estamos nosotros celebrando. Pero bueno, es importante comunicar eso, porque todo eso es recordando el tremendo regalo que Dios nos ha hecho, haciéndose hombre en Jesucristo y naciendo entre nosotros. Pero hoy, acuérdate, Sebastián, que habíamos hablado de que después de comentar de la carta, con la guía de la carta a los Gálatas, todas las obras de la carne, lo terrible que es a lo que nos llevan los deseos de nuestra carne, y luego ver el siguiente aspecto que íbamos a estudiar en la palabra de Dios son los frutos del Espíritu. Claro, bien. Y entonces, claro, eso supone un contraste 100%, ¿no? Bueno, realmente en medio de un mundo lleno de confusión, de mentira, de perversidad, es evidente lo que hay, ¿no? Entonces, en medio de ese mundo, pues
todavía brilla con más fuerza la luz de la palabra de Dios, porque nos permite no ser engañados y distorsionados para poder disfrutar de la vida que Dios ha creado, que nos ha regalado. La vida en familia, los hijos, bueno, todo lo que eso. Pero bien enfocado, con el fundamento de la palabra de Dios, evita uno caer en todo ese tipo de cosas que al final acaba siendo una fiesta como los magos de Oriente, no los Reyes Magos, sino los magos de Oriente. Claro. Pues realmente lo que significa es justamente recordar que incluso unos magos, o sea, unas personas, magos se refiere a gente que estaba investigando, observando las estrellas, vieron una estrella que les llamó la atención y que les llevó a adorar. Fíjate qué importante esto, ¿eh? Claro. Ya no sé, ahora estoy hecho un lío, no sé si llamarte Sebastián o como me comentaste por WhatsApp, que como te llaman habitualmente es Francis. Mira, Luis, las escrituras dice, el amor cubrirá multitud de faltas y de pecados. Quédate tranquilo, así como vienes ya está bien. Luis, tú eras uno de esos hermanos que me conocían así dentro de casa, ¿vale? Y has pillado Sebastián porque mis hijos lo dicen así, ¿vale? Y no pasa nada. Soy el hermano Francisco Sebastián. En la congregación me dicen el hermano Francis, mis clientes me dicen Francis, mis proveedores me dicen Francis, ¿sí? Bueno, mis hijos me dicen Sebas. Iré alternando, así será más divertido. Así para... Claro. Bueno, pero eso que estaba comentando, fíjate lo que nos explica el Evangelio, algo tan tremendo, ¿no? Como que unos... se podían decir científicos del Oriente, descubrieron una estrella que no habían visto antes y que señalaba que algún acontecimiento muy importante había ocurrido en Israel. Y allí preguntaron al rey Herodes por el rey de Israel que había nacido. Vaya, pusieron el dedo en la llaga, ¿eh? Un conflicto tremendo, porque Herodes se volvió tarumba, se volvió loco y dijo, uy, que me quiere quitar el sitio. Y entonces, al cabo de 2 años, para asegurarse que mataba a ese niño recién nacido, pues dio la orden de que mataran a todos los niños de Israel que tenían hasta los 2 años de edad. Fíjate qué cosa tan terrible. Y eso es lo que recordamos que está escrito en el Evangelio. Pero hablando de los magos de Oriente, estas personas estudiosas y científicas, pues encontraron una estrella que les llevó exactamente al lugar donde nació Jesucristo, humildemente, donde había unos pastores adorándole, y bueno, y además no dieron oportunidad a Herodes a que pagara con el niño recién nacido todo el odio y el miedo que tenía de perder su puesto que lo tenía, vale la pena comentarlo, lo tenía de mala manera gracias al apoyo de los romanos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel en ese momento. Bueno, un poco recordando esto, pero lo que yo creo interesante, recordando la realidad de lo que estamos celebrando. Entonces, ¿qué han aprovechado? Los de siempre aprovechan para vender todo tipo de cosas que no nos sirven para nada. Y que a los niños nuestros, como tú decías antes, les entretienen 10 minutos y luego lo rompen y lo tiran. Y así tenemos, bueno, que efectivamente es un problema que tenemos muy grave en nuestra sociedad, como hay tanta contaminación de plásticos en los mares, en todos los lados, por culpa de estar todo el día fabricando cosas, vendiendo y comprando. Eso es una locura que nos lleva a la autodestrucción. Después de esto, Sebastián, yo creo que ahora que entremos en lo que estaba hablando antes, del fruto del Espíritu. Pero primero planteando que el fruto del Espíritu necesita que nuestra fe esté bien fundamentada en la palabra de Dios, porque tenemos que reconocer una realidad. Por más que nosotros queramos,
poco podemos conseguir y avanzar. Porque cuando no fallamos hoy, fallamos mañana, hoy lo hacemos bien y mañana se nos cruzan los cables y lo hacemos mal, o sea, por el pecado que hay en nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante ver que es el fruto del Espíritu de Dios. Que cuando uno vive en santidad y se aparta de todo aquello que este mundo ofrece, de toda la mentira, que vive en la verdad, vive una vida íntegra, entonces ese es el fundamento, lo que necesita el Espíritu Santo para poder fructificar en nosotros, que nos hemos convertido de una tierra llena de piedras y llena de cardos y llena de suciedad. El Señor comienza el trabajo de limpieza en nuestra vida, nos encarrila bien, por así decir, para que luego pueda sembrar la buena semilla de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que da el fruto. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, porque dice, más el fruto de el Espíritu. Luis, lo dice muy claro las Escrituras, en ocasiones comentando estas cosas, ¿no? Decimos, a ver, es fácil detectar el pecado y la mala intención en el ser humano, porque sale del fruto del mismo ser humano. Es decir, ante una charla con un poco de chispa, empiezan a salir los insultos, es decir, es fácil ver el fruto negativo, el fruto malo, ¿no? Pero cuando tenemos que hacer cosas buenas, también está en el ejercicio del hombre hacer buenas acciones. ¿Pero eso es del Espíritu o son tus buenas acciones? Cuando tenemos la buena acción que nace del fruto del Espíritu, es algo que persiste. Cuando el hombre lo hace, es algo que sale en un momento, en otro momento no está, pero al final tenías o no tenías amor, al final tenías o no tenías gozo, pero es el hombre provocando aquellas cosas. Las Escrituras nos enseñan bien claramente, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas las genera el Espíritu Santo dentro de nosotros como un fruto que sale a florecer hacia afuera y persiste. Tú puedes ver de lejos un árbol y quizás no te des cuenta qué fruto es, pero cuando te acercas ves si es pera o es un olivo, una aceituna. Cuando te acercas puedes detectarlo. De lejos un olivo y un peral se detectan también un poquito fácilmente, ¿no? Pero en este caso el fruto es persistente. La pera ahora no saca aceitunas. El olivo sí saca aceitunas, pero la pera no. La importancia de todo esto es identificar qué fruto tenemos. Si el fruto es una pera o es una aceituna, tomando este olivo, tomando esta analogía, ¿sí? Tenemos frutos del Espíritu o frutos de la carne. En estas pasadas semanas estuvimos comentando todos esos frutos de la carne que son manifiestos. Bueno, todas las obras de la carne, no los frutos. Todas esas obras, sí. Bueno, escucha una cosa, Sebastián, primero déjame que te felicite porque ahora estás hablando muy bien, ¿eh? Ok, gracias. Estaba buscando esto, ahora estoy contento. Bueno, estás hablando muy bien y eso permite que no se sature el equipo, porque el equipo de la radio de San Pedro y San Pau ya es un poco anticuado y no tiene, o por lo menos yo no sé ponerlo, todos los limitadores y tal, para que te oiga la voz muy bien. Porque es importante que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, mejoremos en todo lo que está en nuestra mano, en la calidad. Y después de decirte eso, también déjame que realmente te felicite por lo que compartes, ¿no? Porque se nota, que estás experimentando el fruto del Espíritu en tu vida, claro. Porque realmente lo único que me compensa a mí de todo es que experimento a Dios en mi vida de una forma real, por medio del Espíritu Santo. Entonces, todo es posible gracias a que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz y por los de toda la humanidad. Es decir, que esta es una puerta abierta a todo aquel que cree y que se deja de tonterías, por decirlo de una expresión muy coloquial, y realmente acepta la realidad, que yo necesito el perdón de mis pecados, porque aunque no quiera fallo y hago las cosas que sé que he hecho mal, y aunque no quiera anestesiar su conciencia, todos la tenemos,
Claro, claro. Y entonces, cuando uno conoce a Dios, que es luz admirable, lo dice la Biblia, es cuando se ilumina completamente y se da cuenta todo lo que lleva encima. Claro. Fíjate una cosa, no solamente lo que hace bien o mal, no, sino algo que la Biblia llama las iniquidades. Que las iniquidades hoy día están comprobadas genéticamente, científicamente. Es decir, que los pecados de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, tatarabuelo y tal, pues quedan impresas en mi ADN, por decir así. Y entonces ya tengo tendencia a meter la pata, a tropezar con la misma piedra y a hacer el mal que me destruye a mí, porque no olvidemos nunca que el pecado al único que afecta negativamente es a uno mismo. No es que uno dice, yo soy libre, como dice la gente por ahí, gente que no conoce la verdad de Dios. Yo hago lo que me da la gana, y a mí nadie puede condenarme, pero si te condenas a ti mismo, porque cuando tú te drogas, por ejemplo, tomas alguna droga o consumes alcohol o das rienda suelta a la violencia que hay dentro de ti, te perjudicas a ti mismo, porque la respuesta que obtienes inmediatamente es palo, y problemas y conflictos y tensiones, y ahí yo no hay quien se aclare. Cuando uno entra por el camino de las tinieblas, de la oscuridad, ahí ya no te aclaras, ya no sabes ni quién eres, ni qué pintas aquí, ni por qué ha pasado esto, bueno, todo ese tipo de cosas, que además hay un enemigo nuestro que es Satanás, que el Señor lo reprenda, que se encarga de manipular y de mentir y crear un ambiente que proporciona, que proporciona todo y fomenta la maldad a nuestro alrededor, aún dentro de la familia, porque lo que ocurre mal dentro de nuestra persona y por tanto de nuestro entorno familiar y social, todo eso, especialmente en la familia, eso pasa también a nuestros hijos. Claro, y ya de una forma genética, aparte de la conducta, que si va mal enfocada, pues ahí es donde te la pegas contra todo, y quien paga las consecuencias más gravemente son los hijos y los nietos y los bisnietos y tataranietos. Así lo dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Por eso, Sebastián, permíteme que llame la atención a los que nos están escuchando en este momento por la radio, pues que realmente es una realidad comprobada científicamente, como lo quieras llamar, comprobada, es algo palpable que puedes comprobar por ti mismo, que realmente cuando tú vives en la carne, pues entonces todo el resultado afecta directamente pues a tus hijos, tus nietos, etcétera. Todo lo que estamos diciendo, hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando uno se da cuenta y dice, Dios mío, yo no quiero esto, yo quiero ser feliz, conocer la vida, experimentar el amor de Dios, experimentar un tipo de amor, de relación con las personas que procede del corazón de Dios. Entonces cuando uno deja todo eso, y lo primero que necesita es la reconciliación con Dios, que solo es posible por medio de Jesucristo, no de una religión, porque eso lo insistimos mucho, porque cuando uno trata de vivir y reconciliarse con Dios a su manera, lo que hace es todavía estropearlo más. Y por ejemplo tenemos el caso de los abusos infantiles, por medio de los sacerdotes católicos, que es una cosa que continuamente sale en las noticias. Pero es que eso es un problema, o el problema de la violencia en el hogar no se soluciona con leyes, porque el que se mete ahí hay una serie de cosas tan fuertes que no se pueden
controlar con las leyes. Claro que hace falta una ley para controlar un poco lo más gordo, ¿no? Para evitar que esto sea un desmadre. Pero la realidad es que cuando uno quiere controlarlo por sí mismo, no puede. Le es imposible. Y trae como consecuencias la destrucción de todo lo que ama. Entonces, cuando uno conoce a Dios, precisamente, Dios se encarga de habitando en nuestros corazones, de que haya fruto en nuestra vida, que haya coherencia, que haya libertad. ¿Libertad de qué? De mis malos impulsos. Claro. ¿Me explico? Y entonces, claro, ahí es cuando uno... Por eso el nombre de la radio, con lo que esto lo compartimos por tantos lugares, es Radio Libertad Total, porque esa libertad total se experimenta teniendo a Dios, a Jesucristo en el corazón. Bueno, sí. Y luego... oye, escucha, córtame un poco el rollo, que yo me pongo a hablar de esto y para parar no puedo. No, pero es una manera de identificar el amor que hay para los oyentes, ¿no? Aquella realidad que vivimos y queremos compartirla, Luis, es de entender. Y qué mejor que estar quieto y en silencio para poder percibir todo lo que hay en tu corazón, que te agradece, Luis. Luego, Luis, a todo esto que acabas de comentar, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de haber conocido a Jesucristo y en nuestro andar, en el proceso de ir corrigiendo nuestro andar, hemos hecho cosas mal. Yo he hecho cosas mal, mi esposa ha hecho cosas mal. ¿Sí? Luego nuestros hijos han aprendido a hacer aquellas cosas malas. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero tengo a Jesucristo, ahora se va a cortar todo eso. Sí, en tu conducta se va a cortar porque yo ahora me arrepiento, le pido perdón y empiezo a producir un cambio. Pero he sembrado en mi hijo algo malo. Y ahora él tiene que trabajar por algo que yo he ocasionado en su vida. La importancia de tener presente de que nuestro transitar sobre esta vida que tenemos está afectando nuestro entorno. Mi transitar afecta a mi hijo, ¿para bien o para mal? He de ser una persona sensata, tener conciencia, y vengo a remitirme a la palabra en su compuesto, que es con conocimiento. He de tener conocimiento de lo que estoy haciendo para que eso que hago no afecte para mal. Y si va a afectar, que sea para bien. Claro, exactamente. Mira, estaba pensando en el tema de la educación. La educación no es un tema político, ni de colegio, ni de escuela. La educación pertenece a la familia, al hogar. Ajá, entonces, luego se le da un barniz o se le pinta un poquito por fuera en el colegio y en la sociedad, pero donde realmente cualquiera de nosotros, nuestros hijos, experimentan la vida, se educan en la vida, descubren la vida, porque la educación no es tanto aprender cosas, ¿no? Sino es descubrir, desarrollar en uno la capacidad de descubrir la vida. Esa es la educación. Eso se hace en casa, en el hogar. Por eso es tan importante lo que tú acabas de compartir, Sebastián. Francis, que Gloria a Dios, gloria a Dios. Al fin, Luis me llama como tiene que ser. Bueno. No, está bien, tranquilo. Bueno, ya sabes. Es que, de hecho, la palabra Sebastián cuesta más de pronunciar, pero bueno, ya como estoy acostumbrado... Fíjate, bueno, ha habido tanto Francisco aquí en la sociedad española, ¿no? Tantos ¿no? Francis. Bueno, entonces, realmente cuando uno toma conciencia, porque es lo que estamos hablando, tomar conciencia de esta realidad, a ver cómo lo diría yo. Por ejemplo, ahora mismo por la televisión están saliendo y por redes sociales están saliendo una serie de personas, de chicos que toman un petardo en su mano y a ver quién aguanta hasta que le explote. Bueno, algunos lo ponen, en vez de ponérselo en la mano, se lo ponen en el culito. Fíjate. Por decirlo finamente. Y salen por ahí y les explota, se lo enciende alguien por detrás y sale ahí con ese... Bueno, es una moda que hay actualmente. Pero el problema está en que cuando tú aguantas hasta que te revienta el petardo en la mano,
el que te haces daño eres tú. Claro. Entonces, en cierto modo, ¿por qué? ¿Por qué hacen esa conducta tan absurda de hacerse daño, de dañarse a uno mismo por hacer ruido y montar un numerito? O sea, quiero decir, eso un poco expresa a lo que nos lleva dar rienda suelta a nuestros deseos de la carne, los de todos. Porque eso, además, los medios de comunicación, las redes y todo el asunto que hoy estamos manejando y nos influyentando, pues realmente nos empujan a vivir una vida absurda. Cuando uno se da cuenta de esa realidad y dice, oye, dejemos de tonterías, yo no voy a explotar un petardo en mi mano, porque el que se queda dañado soy yo, aunque haga gracia a los 4 amiguetes que me están mirando, ¿no? Pues en cierto modo, de una forma tan sencilla, es lo que ocurre, lo que estamos compartiendo hoy, Sebastián. Sí, es decir, sí, habla. Y contra esto que acabas de decir, el petardo, ¿no? Y contra otras cosas males también que están sucediendo, las Escrituras no es silente, dicen algo al respecto. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Hay algo que Satanás quiere hacer, y es contradecir todo lo que la Escritura enseña. Claro. Yo no puedo ir mutilando mi cuerpo. Ahora él provoca acciones, provoca juegos, provoca diversiones que generan esto, ¿sí? Mutilaciones. Y hay una práctica religiosa en Siria, en Medio Oriente, ¿sí? De que ellos acuchillan la espalda, Luis. ¿Cómo es terrible. ¿Cómo que la cuchillan? Sí, tienen un cuchillo, lo atan a una soga, y a modo de flagelación y sufrimiento, ellos se lo pegan en la espalda, y se golpean, y se les ve las costillas, Luis. Golpea la cuchilla, los huesos, y se le abre la espalda, Luis. Cosas terribles. ¿Y Satanás provocando todo esto? ¿Y por qué lo hacen eso? Bueno, a modo de honrar a su Dios. Oye, ¿sí? Pues, fíjate. Oye, pues ese Dios, aléjate de ese fantasma, diría yo. Por favor. Lo que te hace es hacerte daño y destrozarte la vida. Por favor. Luego no puedes ir a trabajar y tu mujer se enfada contigo por andar yendo a la iglesia. ¿Sí? Bueno. Esa iglesia satánica que te está destruyendo. Luis, y hay otra en la que se dan cachetazos en la cara y se golpean el pecho. Amigo, pues sí, a ver, Jesucristo ya pagó todos los dolores y nos dio toda esa ventaja. Gracias, Jesús. Y nos liberó. Sí, Luis. Bueno, yo creo que ya hemos planteado muy bien el tema, lo que vamos a tratar, lo que estamos tratando ya, que es el fruto del Espíritu. Es decir, que cuando uno reconoce esta cruda realidad, pues ya no quiere vivir más a su manera y en lo suyo, porque le lleva a la muerte, a la autodestrucción. Y ya necesita conocer al Dios vivo, que es el que nos ama tanto con un amor eterno. Y además, por medio de su Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, porque no podemos. Pero Él nos da fuerzas, nos da todo, la orientación, la palabra, todo para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. Y como tú, ¿podrías repetir el fruto del Espíritu, en qué consiste? Sí, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh, qué maravilla. Amén. Tú, es que uno piensa, eso es el cielo. Eso es donde la gente vive así y no tiene esa inclinación, ese cortocircuito que le lleva continuamente a hacer lo malo. Y que, bueno, es evidente que en todo lo que nos rodea es así. Porque no solamente, mira, estábamos comentando esta semana con unos amigos que nosotros ahora vivimos repletos de todo. Tenemos todo lo que se puede tener. Y sin embargo, por cada uno de nosotros hay 3 personas que no tienen nada y que se están muriendo de hambre. Esa es la realidad del mundo. Primero tenemos que estar agradecidos.
Y después aprender a compartir con el que no tiene. Ahora resulta como, me acuerdo que lo comentabas tú la semana pasada. A ver, Ajá. le regalas un iPhone a tu hijo y resulta Ajá. el 5 y resulta que él quiere y ya ha salido el 10 o Claro. el 20. Entonces, nunca estamos contentos. Cada vez que nos Nunca, compramos algo, queremos algo mejor. Y, Sí. y entonces, claro, entramos en una locura tratando de llenar lo que solo Dios puede llenar. Sí. Hay una canción un poquito antigua que me gusta mucho, que habla de esto, dice: el brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es, todo cae en tu presencia, oh Dios. Y continúa diciendo: qué hermoso es estar en tu presencia, Claro. comparado con las cosas de este mundo. Por Sí, lo que ese mundo ofrece es casi todo de plástico. sí, contamina también el entorno en el que nos movemos. Y sobre todo ahora hablando de estas fiestas, ¿no?, que se celebran, pues lo que hace es la gente gastar mucho dinero en cosas que no sirven para nada y que contaminan nuestro entorno. Por eso yo creo que todos necesitamos volver a Dios y experimentar con Él una nueva creación que nos permite disfrutar del fruto del Espíritu. Y fíjate lo que he dicho, la palabra disfrutar, porque para disfrutar es necesario tener fruto. ¿Viste? Disfruta. Muy bien, Luis, muy atento, muy bien. Bueno, porque claro, cuando uno, además, el problema que tiene en la sociedad, nuestra sociedad, es que la gente trata de disfrutar cuando no tiene fruto en su vida, cuando está lleno de violencia, de maldad, de perversión, de cosas sucias, ¿no? Entonces, claro, para poder engañarse a sí mismo un poquito, tiene que beber, tiene que fumar, tiene que drogarse, tiene que hacer algo que le anestesie de su propia realidad. Cuando uno conoce al Dios vivo, precisamente lo contrario. Uno es agradecido y puede disfrutar de todo lo que tiene a su alrededor. Mucho o poco, es lo mismo. Eso no influye tanto. Entonces, por eso, desde aquí queremos animar a nuestros amigos a recibir ese tremendo regalo de Dios, que es Jesucristo. Él es el que, Él es el que permite que haya una verdadera reconciliación con el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Esto no es una cosa que nos inventamos hoy, sino que viene de muchos miles de años y que realmente por el fruto que vemos en nuestra vida, en nuestras familias, vemos que vale la pena. Sí, por supuesto. A ver, la sociedad no nos da nada y Dios nos lo dio todo. Amigo, amiga que nos estás escuchando, si estás lejos de Dios, ven a Él. Él tiene para dar fruto, y fruto en abundancia, y vida en abundancia, ¿vale? Y si tú, amigo y amiga que nos estás escuchando, ya estás dando fruto, pues la Escritura dice: el que sea santo, santifíquese más todavía. Así que no hay descanso para nadie hasta que no venga Cristo a arrebatar a su iglesia. Maranata, Señor, ven pronto. Amén. Bueno, Sebastián, pues terminamos ya y te pido por favor que... Nadie me conoce, pero todo. Bueno, esa ha sido una música que se ha infiltrado. Bueno, pero que te pido que puedas orar ahora por todos los niños y todas las personas que nos están escuchando en este momento y los que nos van a escuchar. Sí, Padre amado, te doy gracias por este tiempo en el que hemos compartido tu palabra. Qué gozo, qué disfrute, Señor, poder encontrar en ella el camino, poder encontrar en tu palabra la verdad, esa verdad que transforma nuestras vidas, poder encontrar a través de ella a Jesucristo, que es la vida, Señor. Luis mencionaba que oremos por los niños. Yo oro por ellos, Señor. Oro porque papá y mamá lleven a esos niños ya desde temprana edad al camino de encontrarse contigo, a la salvación, a la vida eterna. Ayuda a papá y a mamá que nos oyen, Señor. Ayuda a esos hombres y esas mujeres para que puedan educar, cultivando los corazones. Y que luego no sea una herida, primeramente en el corazón de papá y mamá, y luego una herida que ellos tengan que solucionar, sus niños.
en el desarrollo, en el crecimiento. Ayúdalos a identificar aquello que es tu voluntad. Señor, bendice, Señor, a los chicos, y como dice tu palabra, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Que papá y mamá puedan tomar conciencia de que quizás les estén impidiendo acercarse a ti, con tanta programación asociada a este mundo, con tantas ofertas que el mundo les está dando, y están atando a sus hijos, impidiéndoles llegar a ellos. Señor, ayuda a papá y a mamá para que puedan tener esa habilidad, esa capacidad de dejar a sus hijos acercarse a ti, por medio de una congregación, de una iglesia, llamándonos. Así podemos ayudarle. Padre, te doy muchas gracias. También oro por los niños privados de la libertad, chicos que están en hogares, siendo maltratados, Señor. Tú sabes nuestra educación, papá, tú me conoces, y sé lo que sufren estos chicos, porque he vivido algo. Por eso, Señor, ruego por ellos, para que tú les guardes de ese hombre que abusa físicamente y sexualmente de esos niños. Señor, en el nombre de Jesús, ruego protección sobre ellos. Padre, y te doy muchas gracias, porque sabemos de que tú nos guardas, y guardas a todo aquel que también se allega a ti. En el nombre de Jesús oro. Amén.